con más información en Pro Ganadería y seguimos hablando de mercados, seguimos hablando de China continental. Ya lo saludaba en el primer bloque, pero ahora sí, Jorge, contigo la conversación. Ya escuchábamos también al doctor Tang, importantísimo todo lo que decía, realmente agradecida nuevamente por hacer el contacto con él para que pueda participar el día de hoy en el programa. Y me decías en la pausa, vamos a hablar desde la visión de un paraguayo que estuvo viviendo en China, de los beneficios que tiene ese mercado para nuestro país, así que queremos escuchar lo que tenés para contarnos. Bueno, muchísimas gracias antes que nada por la invitación. Y sí, como bien lo decís, es una opinión, o sea, lo que escuchamos fue el doctor Charles Tang, ¿verdad? Es un chino que vive en Brasil, ¿verdad? Presidente de una cámara de comercio importantísima. Hay varias cámaras de comercio Brasil-China, pero la suya es, digamos, la más emblemática porque fue solicitada por el gobierno chino. Así que es una autoridad realmente el doctor. Y bueno, desde el punto de vista de un profesional paraguayo, yo soy economista, tuve la oportunidad de estar en China, justamente ayer cumplimos 10 años con la consultora en Shanghái, que estuvimos ahí, ¿verdad? Y alguien que tuvo la oportunidad de tener conocimiento desde adentro en China, cómo es el mercado, cómo es la economía, cómo es la gente, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que hay mucha ignorancia en este tema y es importante el rol de los medios, por ejemplo, este tipo de entrevistas, cuando más se conozca esto, la gente va a poder entender mejor, ¿verdad? Porque por mucho tiempo no se habló de este tema, es un tema que siempre estuvo incluso ausente en la agenda de los precandidatos presidenciales, ahora por lo menos se está hablando del tema, ¿verdad? Se está empezando a debatir. También hay muchos prejuicios, esa es otra barrera que yo observo mucho, hay prejuicios, no, estos son todos comunistas, no van a inundar los comunistas. Yo no soy afín a ese partido ni a esa ideología, lo que veo son oportunidades de negocios, ¿verdad? Como consultora siempre la gente te pregunta, ¿qué negocio podemos hacer con China? ¿Qué podemos venderle a ellos? Y ahí es donde uno se queda corto, porque sí podemos comprar más de ellos que vender, ¿verdad? Y otra cosa que veo es también la falta de voluntad política, obviamente, sumado a la ignorancia, la falta de voluntad política, lastimosamente, ¿verdad? Porque no se debate este tema. Se ideologiza, se politiza, se lleva por ese campo, cuando que lo que nosotros tenemos que ver es en los intereses nacionales, como decía el doctor Tang, ¿verdad? Y un tema, no solamente esto va a beneficiar directamente al sector agroganadero, también comercio exterior, vamos a poder exportar más alimentos. China es el mayor consumidor de alimentos del mundo y Paraguay, sus productos estrella son productos alimenticios, ¿verdad? Carne, soja, lácteos y muchos otros productos que Paraguay podría vender a China, ¿verdad? Si se establecieran esas relaciones. Después tenemos las inversiones, ¿verdad? No olvidemos también esas variables, ¿verdad? Están las inversiones, Paraguay puede recibir inversiones en infraestructura, China bien podría también financiar esas inversiones. Ellos tienen todo un sistema de financiamiento paralelo al Banco Monetario, al Banco Mundial, al Fondo Monetario, ¿verdad? Después tenemos lo que es la cooperación técnica también, asistencia técnica, o sea, un sinfín de impactos que eso puede tener en la economía, ¿verdad? Pero no lo estamos viendo porque o no lo queremos ver o no lo queremos entender. La semana antepasada, en la conferencia que dio el CEA, donde el presidente de la ARP dio el discurso que todo el mundo comentó, justamente vinieron unos técnicos brasileños, dos especialistas en el área agroganadera que estuvieron en China y en Brasil, y ellos contaban de manera pero magistral cómo la carne, por ejemplo, la carne paraguaya podría ser más vendida a mayor precio a China que la propia carne brasileña y la argentina, ¿verdad? Podríamos estar al mismo nivel de Uruguay o mejor, porque ellos daban un promedio de $6.000 tonelada carne brasileña, Uruguay 9.000 e incluso llegaron a 11.000, y que la carne paraguaya podría estar más o menos en esos términos, y que en el plan quinquenal, ahora que hubo la elección de las nuevas autoridades en China, ¿verdad? El plan quinquenal, que ellos hacen una planificación a 5 años, contempla justamente alimentos del futuro. Es primera vez que en ese plan que China hace y lo cumple a rajatablas, está incluido los alimentos del futuro. Ellos ahora apuestan no tanto a la cantidad, sino a la calidad y el tema de la seguridad alimentaria. Y que nuestros frigoríficos están muy bien preparados. Entonces, todo ese tipo de cosas, y que los chinos están consumiendo más o menos 6,5 kilos año, y si aumenta 2 kilos nomás, eso tiene un impacto significativo, y que Paraguay puede crecer todavía en su hato ganadero. O sea, ese tipo de variables, sumado a lo que decía el doctor Tan, la balanza comercial de Brasil,
que en el 2021 cerró por 40.000 millones de dólares en superávit. Él mencionaba 3 años, 120.000. Tenemos casos como Uruguay, 700 millones de dólares en cuanto a superávit en su balanza comercial con China. Chile y Perú, 9.000 millones de dólares, 6.000 millones de dólares de superávit en la balanza comercial, es decir, le venden más a China lo que compran y tienen tratado de libre comercio. Y por eso es que Uruguay está en esa senda ahora, buscando tener un tratado de libre comercio, incluso desafiando un poco al Mercosur porque no le dio lo que prometió, digamos. Y Ecuador, que está un poco más avanzado también en las negociaciones, también está detrás de un tratado de libre comercio con China. O sea, nosotros tenemos que evaluar por qué es que estos países no están metiendo el tema político, ideológico, cuidado con el comunismo y todas las excusas que siempre escuchamos, sino ellos están viendo el impacto que eso tiene en sus economías y nosotros tendríamos que empezar a evaluarlo seriamente. Entonces, es por eso que constantemente estamos hablando. Por más de que sea aparentemente difícil, esto de a poco se está instalando en la mentalidad de la gente, cuando más estudiantes universitarios, cuando más empresarios, cuando más personas, ¿verdad? Comerciantes, industriales, estén al tanto de este tema, yo creo que hay una presión mayor para que empiecen nuestras autoridades a tomar en serio este tema. Eso es básicamente lo que te tengo que decir, ¿verdad? Parte de lo que decía también el doctor Tang y de lo que ya sabemos, ¿verdad? Una cuestión política y que hay que, no podemos reconocer a Taiwán y hacer relaciones comerciales y diplomáticas con China continental. Entonces, en ese caso, ¿cuál sería la alternativa, Jorge? Bueno, ese es el punto en el que nosotros tenemos que ponernos de acuerdo. Ahí ya no entra el doctor Tang ni no entran los chinos, somos nosotros. Ahí también uno de los factores que me olvidé mencionar de que ponen barreras, mencioné prejuicios, ignorancia, falta de voluntad política, soberbia. Somos muy soberbios. Los políticos uno le escucha decir, no, que vengan los chinos, ¿verdad? Como si fuera como un gigante, va a venir, te va a decir, pobrecito, vení, yo te quiero ayudar. Y nosotros no, le decimos, ¿verdad? Es absurdo. Nosotros somos, y Uruguay nos está dando una cátedra, nosotros al Mercosur le está dando una cátedra. Nosotros somos los que tenemos que dar los pasos, ¿verdad? Primero ponernos de acuerdo internamente, debatir este tema con altura, con seriedad, con datos que demuestren realmente los intereses nacionales, que eso sea prioridad, ¿verdad? Y la única fórmula es, porque ni Estados Unidos pudo hacer eso, ni la Unión Europea pudo hacer eso, de que vamos a poner una oficina comercial en China y vamos a tener relaciones diplomáticas con Taiwán. Ni ellos pudieron hacerlo como nosotros lo haríamos. O sea, es muy ingenuo pensar eso. Entonces, ser honesto, yo felicito a aquellos candidatos que directamente dicen, no vamos a abrir con China, genial, uno ya sabe entonces y se respeta. Entonces, seamos claros, la única manera es ponernos de acuerdo como sociedad, evaluar y tomar la decisión. Simplemente eso, tomar la decisión. Esperemos que en esta agenda de los candidatos presidenciales, los precandidatos ahora, ¿verdad? Y los candidatos después, pueda estar de manera seria evaluando lo que más le beneficia al país, porque nuestras futuras generaciones van a depender de eso. El crecimiento del consumo alimenticio de China nos espera. 800 millones de consumidores chinos nos están esperando. Van a seguir consumiendo carne. Está en su agenda de que ellos van a invertir más en obtener mejor calidad y seguridad alimenticia. Paraguay tiene todo para ofrecer y China necesita eso. Es la ecuación perfecta. Hablando ahora en términos económicos, Jorge, ¿qué significaría la apertura de este mercado para nuestro país? No hablando solamente de la carne, como ya lo mencionabas también, hablando de granos, hablando del comercio exterior en general. ¿Qué podría significar esto económicamente para Paraguay? Es difícil dar números porque enseguida surgen especulaciones, surgen, no, esto es improbable, etc. Pero haciendo así cálculos rápidos, y son de algunos colegas también economistas, entre 700 a 800 millones de dólares adicionales serían solo para carne. Soja hablamos de 1.500 a 2.000 millones de dólares. Después tenemos inversiones que para hoy pueden recibir en infraestructura, financiamiento. Ahí hablamos entre 5.000 a 10.000 millones de dólares, más o menos. Imagínate un aeropuerto, que necesitamos un aeropuerto nuevo, o el tema de la infraestructura vial en el tema ferrocarril. Los chinos fácilmente pueden hacer una inversión en eso, ¿verdad? Y bueno, y se negocia con ellos. Todos esos temores, no, pero la mano de obra, pero la forma en que se va a hacer, eso se negocia. Tenemos que prepararnos para negociar. Aunque todavía no se esté dando ese escenario, Paraguay ya debería estar preparándose
y eso va para cada uno de los sectores políticos que están viendo el programa, ¿verdad? Prepárenle a su gente en cómo negociar con China, porque tarde o temprano se va a dar. Si habláramos de tiempo, ¿cuánto calculamos? Estamos en el camino, como vos ya me mencionabas también, se están haciendo los trámites, los pasos correspondientes como para lograr llegar a esa concientización de la gente también y sacar esos chips que están instalados, pero ¿cuánto tiempo le llevaría a nuestro país lograr ingresar a este mercado? Bueno, vamos a entrar en el tema de los supuestos, porque los economistas siempre hablamos de los supuestos de un modelo, ¿verdad? Suponiendo las demás variables constantes, ¿verdad? Y que Paraguay decida tener relaciones con China. 1 año y medio de planificación. Vienen técnicos chinos, se sientan con técnicos paraguayos, como lo hizo en el gobierno de Bush y Obama, después Trump ya no lo hizo. Ellos crearon un comité de diálogo económico y estratégico Estados Unidos-China. Es muy interesante lo que hicieron porque crearon una mesa donde ponían expertos en cada área y sus pares. Y se prepararon. 1 año planificación, 1 año y medio. Los siguientes 3 años y medio, esto es un periodo de gobierno, vienen los ingenieros chinos y vienen y trabajan con los paraguayos y empiezan a poner en práctica las obras, infraestructura, el financiamiento y todo lo que conlleva eso. Se podría hacer, pero es cuestión de voluntad política, repito, suponiendo que ese escenario se da y que hay voluntad política, bien se podría hacer eso. Si hacemos una comparación, mencionabas también lo que está haciendo Uruguay, un país que es mucho más pequeño que el nuestro inclusive, Sí. además de dejar de un poco de lado el reconocimiento no al mercado de Taiwán. ¿Qué es lo que está haciendo ese país que debería imitar el nuestro? Bueno, ellos ahora están haciendo un análisis de factibilidad. Están trabajando justamente con los técnicos chinos, están yendo, negociando un TLC. Es un proceso muy largo, se tiene que poner toda la lista de productos, ver el mejor impacto o el menor impacto posible o el menor costo posible para ambas economías. Y eso es lo que se necesita, pero se forma un equipo. Acá ni siquiera hablamos de eso. Y es lo más triste, ¿verdad? Yo creo que tenemos que prepararnos, incluso no teniendo relaciones diplomáticas, como si fuera que la vamos a tener. Ya hay que prepararse. La vez pasada dimos una charla con el doctor Tan en una universidad, acá, ya nos invitaron antes también. Y pregunté a los alumnos, en la malla curricular, y eran de comercio exterior, un capítulo de China tuvieron, o un tema de China, levanten la mano, está toda la Facultad de Economía, Comercio Exterior, nadie. Entonces es un tema que ni se toca ni en la universidad. Empecémonos a preparar. Esto decía, y termino con esto, o si hay más tiempo no hay problema, que decía una historiadora, hay que conocer la historia de China también. Me encantaría, no sé, tener un programa acá en Canal Pro y enseñarle a la gente la historia, porque acá hay muchas cuestiones de la historia. Un pueblo de 5.000 años de historia versus un pueblo que tiene 250 años de historia. ¿De quién puede aprender más? ¿Verdad? Hacer una enseñanza de lo que es la parte histórica de China, ¿verdad? Y eso transmitirle a la gente para que la gente sepa de qué estamos hablando, porque la gente no entiende este tema, lastimosamente. Hay mucha falta de educación en este tema. Y yo creo que hay que apostar a la educación en este tema específicamente. ¿Influiría o no influiría, Jorge, la creación de un instituto de la carne en nuestro país para impulsar esa apertura de China? Yo creo que sí, solamente que eso va a ser siempre un sector, ¿verdad? Entonces la vez pasada uno de los precandidatos decía, no, lo que pasa es que acá somos como tribus y solamente esa tribu, una tribu nomás quiere beneficio para él. No, yo te estoy hablando de diferentes sectores de la economía, la inversión, financiamiento, capacitación técnica, no es solamente un sector. Entonces yo creo que sí, justamente empieza por lo técnico. Creemos una especie de mesa de diálogo económico estratégico como hicieron ellos, ¿verdad? Con China, e incluyamos otros sectores. Pueden ser los que lideren el sector agroganadero, creo que sí, pero incluyamos también a otros sectores. Perfecto. Bueno, tenemos las condiciones, hay que seguir trabajando, eso es lo que resta, Jorge. Es lo que resta, y como decía, es prepararse, ¿verdad? Prepararse, sí o sí hay que competir, ¿verdad? Pero nosotros tenemos, y por eso, repito lo que decían la gente del CEA que invitaron a estos brasileños, los propios brasileños reconocieron que la carne nuestra es mejor que la de ellos en promedio, y tenemos mucho para dar y para hacer todavía, así es que es prepararse más. Perfecto. Bueno, Jorge, yo te agradezco muchísimo que hayas venido también hacerle llegar nuevamente el agradecimiento al doctor Tang. Un placer haber hablado un poco de lo que es el mercado de China continental, de lo que puede significar también la apertura de ese mercado para nuestro país y por supuesto también resaltar por sobre todo que se está trabajando en eso, se viene trabajando y ya van instalando esa idea de que en algún momento se pueda abrir ese mercado.
Así es, muchísimas gracias por el espacio y esperemos que haya más espacios como estos para que la gente pueda saber y que nuestro país por fin pueda decidir por el camino correcto.